Nuevamente aquí desde la Casa de las Utopías Posibles para la emisión número 27 de Seré Curioso, los rollos del disidente, que soy yo, Miguel Ángel Tenorio. Preguntas para el presidente. Preguntas que ya sé que nunca me va a contestar, pero hay que formularlas, aunque sea al viento, pero que queden ahí. Y yo digo, mi pregunta fundamental tiene que ver con que usted, señor presidente, cuando hizo su festejo por la victoria, la reciente, en el mes de junio, usted decía que el pueblo mexicano ya no iba a dejarse o a aceptar ser vasallo de nadie. Pero no he podido revisar todo lo de los libros de texto a fondo. He visto cachitos que me han enviado, pedazos de información, y también la verdad que he estado leyendo algunos de los cuestionamientos, pero sobre todo me ha interesado mucho el cuestionamiento de alguien a quien yo le tengo mucho respeto, Gilberto Guevara Niebla, de los líderes históricos del movimiento estudiantil del 68. Yo la verdad es que desde el 68 le tenía una gran admiración por su discurso, por la forma de exponer sus ideas. Debo decir que después volví a encontrarme después del 68, me volví a encontrar con Gilberto Guevara Niebla, cuando yo era estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, alumno de la primera generación, y Gilberto Guevara Niebla era uno de los maestros que participaban en este proyecto educativo innovador. Ahí tuvimos un desencuentro porque en 1976 yo escribí un sketch para el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se habían ido a la huelga para lograr su contrato colectivo de trabajo. Y entonces yo les escribí un sketch, la verdad muy divertido, todos se divertían, pues era un poco con la idea de darles fuerza para su lucha. Y presentaron ese sketch en todas las unidades, en rectoría, ahora sí que hicieron gira por varios lugares. Y Gilberto Guevara Niebla, a quien yo creo que a veces lo que sí le hace falta es un poco de sentido del humor, me decía, es que como que no se puede jugar con estas cosas. Y yo pienso que sí, digo, ahí tuvimos este desencuentro. Yo finalmente he sido un irreverente toda mi vida. Y él decía que no, que las propuestas había que decirlas de manera seria, pero de alguna manera en el sketch se hablaban de las propuestas del sindicato, pero pues en broma, jugando, retomando canciones populares. Y finalmente el sketch se llamaba Situamán contra Rectorita Verde. Y entonces en algún momento hasta cantaban ahí, Situamán, Situamán, ven a salvar a la pobre Guam. Y bueno, la gente se divertía mucho. En fin. Y después, bueno, Gilberto Guevara Niebla pues siguió su camino. De hecho, cuando yo escuché hablar varias veces sobre el nuevo proyecto educativo que se estaba formulando, donde se hablaba de que se buscaba que los niños tuvieran una educación integral, a mí me pareció maravilloso porque ese era el fundamento de la UAM Xochimilco, un pensamiento integral.
Y bueno, algunos decían, es que les van a enseñar marxismo. Pues yo me acuerdo que a nosotros en la UAM nos enseñaron marxismo. ¿Pero por qué? Porque se trataba de realmente entender lo que es el materialismo dialéctico. Y el materialismo dialéctico, una forma de pensamiento que nos hace ir de lo que es establecer un argumento, contradecirlo y llegar a una síntesis. Claro, yo supuse que esto no era posible para los alumnos de primer año de primaria, de segundo, de tercero, sino realmente hasta cuarto de primaria, cuando ya pueden acercarse y empezar a dominar el proceso de la abstracción, según nos dice ese gran estudioso de la pedagogía infantil como es Jean Piaget, la formación del símbolo en el niño. Bueno, pero resulta que por lo que he podido ver y por lo que dice Gilberto Guevara Niebla, esto no es así. Y aquí se habla de que esta es una reforma educativa humanista. Yo creo que la gran reforma educativa humanista la hizo Jaime Torres Bodet en 1945, una reforma educativa humanista y liberal. Aquí parece, según todo lo que más o menos he podido ver, que se trata de acabar con el individuo, que el individuo no exista, que exista por encima la comunidad. Y yo creo que ahí es donde está un gran problema. Para mí, que siempre he sido de izquierda, conste, que siempre... ¿Y por qué soy de izquierda? Porque estoy buscando siempre, en todo lo que hago, en todo lo que digo, tratar de que se moderen las desigualdades, como lo decía José María Morelos y Pavón, que para tener un país mejor deberíamos modelar las desigualdades. Pareciera que al ir en contra de la formación de hombres y mujeres con libre pensamiento, lo que se está privilegiando es que exista alguien por encima que nos determine qué es lo que hay que pensar. Y yo creo que ahí es donde está fundamentalmente el problema. Como digo, no he podido leer muchos de los, más bien he leído poco material del que me han ido enviando. Por ejemplo, creo que es en el libro de quinto año, donde me hablan de un ejemplo que les dan a los niños, donde dicen que el papá en una familia tuvo que dar muchas vueltas en su combi, y eso le provocó mucho estrés y gastó mucha gasolina, todo por culpa de la marcha fifí. Yo creo que al establecer este tipo de conceptos se vuelve muy reduccionista y con eso se acaba la posibilidad de ejercer la dialéctica, porque entonces ya está todo predeterminado. En realidad yo diría que hubo 2 días en la Ciudad de México donde fue terrible la circulación. El día que usted hizo su celebración por lo de la expropiación petrolera, que las calles estaban inundadas de ese tipo de transporte colectivo que lleva, bueno, unos dirán que a los acarreados a lo mejor no eran acarreados, sino que ellos pagaron su pasaje y por eso cuando bajaban del camión les daban su torta, su lonche, hasta su dinero. Pero en fin, yo creo que vale la pena seguir hablando de esto, porque lo que yo sí no estoy de acuerdo para nada en lo absoluto, que haya un pensamiento único que venga de arriba y que entonces sea imposible disentir. Y finalmente, ¿quiénes están haciendo los libros de texto? Pues otros fifís, porque Marx Arriaga, del cual hay que hablar bastante, pues es otro fifí. Si no fuera fifí, no hubiera podido estudiar lo que estudió. En fin, en la próxima
seguiremos comentando.